La diabetes es una moda, me dijo mi hijo mientras yo perdía la vista de un ojo izquierdo. El amor de madre no tiene límites, pero el desprecio de un hijo tampoco. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Consuelo Herrera y tengo 67 años. Vivo en Madrid, en el barrio de Carabanchel, en una casa de 3 plantas que compré con el sudor de 40 años trabajando en una fábrica textil del Puente de Vallecas. Las paredes están llenas de fotografías. Mi boda con Antonio, que en paz descanse. Iker de bebé en mis brazos. Las primeras comuniones de mis nietos. Las navidades donde yo cocinaba para 20 personas y nadie faltaba a mi mesa. Pero esas fotos mienten, porque hace 3 meses, cuando perdí la visión completa de mi ojo izquierdo, nadie estuvo ahí para sostenerme la mano, nadie llamó a una ambulancia, nadie preguntó si tenía miedo. Mi hijo Iker, ese bebé rollizo que amamanté durante 2 años, que llevé en brazos cuando se rompió la pierna a los 8, que defendí ante todos los profesores que decían que no servía para estudiar, me miró con asco y me dijo: «Déjate de teatros, mamá. Eso de la diabetes es puro cuento de viejas». Era un martes de octubre. Yo había amanecido mareada, con una presión extraña detrás del ojo izquierdo, como si alguien me estuviera apretando el cráneo con una tenaza invisible. El desayuno se me cayó de las manos. La taza de café se hizo pedazos contra el suelo de la cocina, y cuando me agaché a recoger los trozos, el mundo se me tambaleó como un barco en tormenta. ¿Otra vez con eso de que te mareas? Ya estás vieja, mamá, no inventes, me gritó desde el sofá, sin ni siquiera voltear a mirarme. Sus palabras me dolieron más que el mareo, más que la presión en el ojo, más que los trozos de porcelana que se me clavaron en los dedos mientras limpiaba mi propio desastre. Iker estaba desayunando cereales directamente de la caja, viendo la televisión con el volumen tan alto que los vecinos seguramente se quejaban. A sus 43 años, mi hijo seguía comportándose como un adolescente rebelde, pero ahora con la crueldad añadida de un adulto que había aprendido a usar las palabras como cuchillos. «Me duele la cabeza, Iker. No veo bien del lado izquierdo», le susurré, acercándome al sofá donde él se había apropiado de mi sala de estar como si fuera el dueño de la casa. «Pues tápate el otro ojo y ya. Tienes solución para todo», me respondió sin quitar los ojos de la pantalla, riéndose de su propia crueldad, como si hubiera dicho el chiste más gracioso del mundo. No era una broma, no era una mala noche, era el principio del final, pero no del final de mi vida. Era el final de mi paciencia, el final de mis disculpas, el final de comprar amor con sacrificios. Iker había llegado a mi casa hace 6 meses con una maleta, una sonrisa falsa y una historia que ya me sabía de memoria. «Mamá, Lucía y yo estamos pasando por una mala racha económica. Solo necesitamos quedarnos contigo un par de meses hasta que encuentre trabajo». Lucía es su esposa, una mujer de 40 años con la sonrisa más fría que he visto en mi vida y una habilidad extraordinaria para convertir cualquier favor en una obligación. Los 2 meses se habían convertido en medio año, y en ese tiempo mi casa había dejado de ser mía. Mis horarios giraban alrededor de sus caprichos. Mi comida desaparecía de la nevera sin que nadie preguntara. Mis facturas se habían duplicado. Mi paz había evaporado como el humo del cigarro que Iker fumaba en mi balcón, manchando las cortinas que había bordado a mano durante el invierno en que Antonio estuvo enfermo. Y ahora, cuando más necesitaba que alguien me cuidara, cuando mi cuerpo me estaba gritando que algo andaba mal, cuando la diabetes que había estado controlando durante 10 años empezaba a cobrar factura en mi vista, lo único que recibía eran burlas y desprecio. Esa noche, sola en mi habitación, con el ojo izquierdo palpitando de dolor y el corazón partido en 1000 pedazos, tomé la decisión que cambiaría todo. Me senté en el borde de mi cama, la misma donde había parido a Iker hace 43 años porque el taxi no llegó a tiempo para llevarme al hospital. Y por primera vez en mi vida me pregunté, ¿cuándo fue que el amor se convirtió en servidumbre? ¿Cuándo fue que ser madre se volvió sinónimo de ser invisible? El dolor en mi ojo se intensificó, pero ya no era solo físico.
Era el dolor de una mujer que había dado todo y no había recibido nada más que ingratitud disfrazada de normalidad. Mañana sería diferente. Mañana empezaría a recuperar mi dignidad, aunque tuviera que hacerlo con un solo ojo. 43 años. 43 años dedicando cada euro, cada minuto, cada lágrima a un hijo que ahora me trataba como si fuera un estorbo en mi propia casa. Esa madrugada, con el ojo izquierdo latiendo como un tambor y el insomnio clavado en mi pecho, decidí hacer algo que nunca había hecho. Contar todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había perdonado. Me levanté y fui al armario de mi habitación, donde guardaba en una caja de zapatos todos los recibos, todas las facturas, todos los documentos que demostraban la historia real de mi vida. La historia que Iker había decidido borrar de su memoria. El primer papel que encontré fue el recibo del piso donde vivía antes de casarse con Lucía. 250 euros mensuales que yo pagué durante 2 años completos, cuando él estaba buscando trabajo. 2 años en los que yo hacía turnos dobles en la fábrica, comía solo sopas de sobre para ahorrar, y me quedaba sin calefacción en invierno para que mi hijo pudiera vivir cómodamente en el barrio de Malasaña. Es solo temporal, mamá. En cuanto me estabilice, te lo devuelvo todo. Me había prometido con esa sonrisa suya que yo confundía con gratitud, pero que ahora reconocía como manipulación pura. El dinero nunca regresó. La gratitud tampoco. Seguí revolviendo en la caja. Aquí estaba la factura del dentista. 1.800 euros que pagué cuando Lucía necesitó implantes dentales porque, según ella, no podía presentarse a entrevistas de trabajo con esa sonrisa. El mismo dentista al que yo nunca pude ir cuando se me cayeron 2 muelas del fondo porque no era prioritario. Aquí, los recibos de la guardería de mi nieto Pablo durante 1 año completo. 300 euros mensuales que salían directamente de mi pensión de jubilada, mientras ellos se iban de vacaciones a Benidorm porque necesitaban desestresarse de la paternidad. Aquí, las facturas del supermercado. Miles y miles de euros en comida que yo compraba para alimentar a una familia de 4 personas con mi pensión de 600 euros mensuales. Yo comía arroz con tomate mientras ellos cenaban carne todos los días. Pero lo peor no eran los números. Lo peor eran los recuerdos. Como aquella Navidad de hace 3 años, cuando vendí las joyas de mi madre, las únicas que tenía, las que ella me había dado antes de morir diciéndome que te den suerte en el amor, para comprarle a Iker el televisor de pantalla grande que tanto quería. Un televisor de 2.000 euros que ahora usaba para ignorarme mientras yo le suplicaba que me llevara al médico. Recordé el día que hipotequé esta casa. La casa que Antonio y yo habíamos pagado con tanto esfuerzo durante 30 años, para prestarle a Iker el dinero del enganche de su primer coche. Te prometo que en 6 meses te lo pago, mamá. Palabra de honor. 5 años después, seguía pagando las cuotas de esa hipoteca. Iker había vendido el coche al año siguiente para irse de viaje a París con Lucía, porque según él, necesitaban vivir experiencias antes de tener hijos. Shh. Me senté en el suelo de mi habitación, rodeada de papeles que contaban la historia de una mujer que había confundido el amor con la entrega total. Una mujer que había creído que ser buena madre significaba decir sí a todo, pagar todo, perdonar todo. Entonces recordé las palabras que más me habían dolido durante todos estos años. Mamá, si no me ayudas con esto, no sé qué voy a hacer. Tú eres la única persona en la que puedo confiar. Me había dicho cuando necesitaba dinero para la boda. Mamá, sabes que te adoro, pero necesito que entiendas mi situación. Me decía cada vez que me pedía más y más. Mamá, cuando sea viejo, yo te voy a cuidar igual que tú me cuidas ahora. Me prometía cada vez que yo dudaba. Mentiras envueltas en palabras dulces. Manipulación disfrazada de cariño. Chantaje emocional vestido de amor filial. Y yo, como una idiota, me lo había creído todo. Había creído que cada sacrificio era una inversión en el amor de mi hijo, que cada euro prestado era un eslabón más en la cadena que nos unía, que cada sí que yo decía cuando mi cuerpo y mi cuenta bancaria gritaban no, era una prueba más de que yo era una buena madre.
Pero buena madre ¿para quién? Porque mientras yo me desangraba económica y emocionalmente, Iker aprendía que mamá era un cajero automático que nunca se quedaba sin dinero, una empleada doméstica que trabajaba gratis, una abuela que cuidaba niños sin cobrar, una mujer sin derecho a cansarse, a enfermarse, a quejarse, una mujer invisible. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo con mi ojo bueno, y lo que vi me partió el corazón. Una mujer de 67 años que parecía de 80, con arrugas que no venían de la edad, sino del estrés, con canas que no eran de los años, sino de las preocupaciones, con una mirada apagada que hablaba de sueños enterrados bajo toneladas de obligaciones que nunca habían sido mías. ¿Cuándo había sido la última vez que compré algo para mí? ¿Cuándo había sido la última vez que dije no, sin sentirme culpable? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me preguntó cómo estaba sin querer algo a cambio? No podía recordarlo. Volví a la habitación y seguí leyendo papeles. Aquí estaba la carta del banco, advirtiéndome que estaba gastando más de lo que ingresaba. Aquí, la factura de la luz de 2 meses que había quedado sin pagar porque tuve que elegir entre eso y comprar medicinas para la diabetes. Aquí, la receta médica del oculista de hace un año, recomendándome revisiones cada 3 meses para controlar la retinopatía diabética. Revisiones que nunca pude costear porque mi dinero se iba en mantener a una familia que no era mía. Y ahora estaba perdiendo la vista. Literalmente perdiendo la vista porque había elegido la vista de otros por encima de la mía. Porque había elegido el bienestar de Iker por encima del mío. Porque había elegido ser buena madre en lugar de ser buena conmigo misma. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No fue dramático. No fue como en las películas, donde el protagonista grita y rompe cosas. Fue silencioso, fue profundo, fue definitivo. Era como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante 43 años, y de repente, alguien me hubiera dicho, «Consuelo, puedes quitártela». Me quedé ahí sentada hasta que salió el sol, rodeada de la evidencia de mi propia tontería, pero sintiendo por primera vez en décadas algo parecido a la claridad. Mañana no sería igual. Mañana empezaría a ser la madre que nunca había sido. Una madre que se quería a sí misma. Aunque eso significara que mi hijo aprendiera, por primera vez en su vida, lo que significaba la palabra no. Al día siguiente desperté sin poder ver absolutamente nada del lado izquierdo. Nada. Como si alguien hubiera cerrado una cortina negra sobre la mitad de mi mundo. Intenté parpadear, frotar el ojo, mover la cabeza de un lado a otro, pero la oscuridad era total, definitiva, aterradora. Me levanté tambaleándome y fui al baño. En el espejo, mi ojo izquierdo se veía normal por fuera, pero por dentro sabía que algo se había roto para siempre. La diabetes se había llevado mi vista. Como el médico me había advertido hace un año en esa consulta que nunca pude repetir porque el dinero se fue en el capricho de Lucía de redecorar la habitación del niño. Bajé las escaleras, agarrándome del pasamanos con fuerza, calculando cada paso para no caerme. En la cocina, Iker desayunaba tranquilamente mientras leía noticias en su móvil. Lucía preparaba el almuerzo para llevarse al trabajo, tarareando una canción como si fuera el día más normal del mundo. «No veo nada del ojo izquierdo», les dije con la voz más serena que pude encontrar. Iker ni siquiera levantó la mirada del teléfono. «¿Ya empezaste con el drama matutino, mamá?» Lucía soltó una risita mientras cortaba el jamón para su bocadillo. «Ay, Consuelo, si quieres atención, invéntate algo menos aburrido. Todos los días es lo mismo. ¿Que te duele esto? ¿Que no ves aquello? ¿Que te mareas?» Se me cortó la respiración. No era solo la crueldad de sus palabras, era la naturalidad con la que las decían, como si burlarse de mi sufrimiento fuera parte de su rutina matutina, tan normal como lavarse los dientes o tomar el café. «Necesito ir al hospital», insistí, sintiendo cómo la desesperación me apretaba la garganta. «¿Y quién va a pagar la consulta?», me preguntó Iker finalmente mirándome, pero con esa expresión de fastidio que ya conocía demasiado bien. «¿Sabes lo que cuesta urgencias? ¿Sabes lo que cuesta un oculista privado?» «Sí lo sé», le respondí, «porque he pagado médicos privados para ti desde que tenías 5 años.
Eso era diferente, me contestó, volviendo a su teléfono. Yo era un niño. Tú ya estás vieja. Es normal que te fallen las cosas. Normal. Como si perder la vista fuera tan natural como que se te caiga el pelo. Como si mi sufrimiento fuera tan irrelevante como el clima de ayer. Ese día se convirtió en una pesadilla interminable de indiferencia calculada. Me quedé sentada en el sofá de mi propia sala, en mi propia casa, suplicando con la mirada que alguien me preguntara cómo me sentía, que alguien notara que algo grave me estaba pasando. Pero para ellos, yo era invisible. Y ahora, literalmente, medio ciega. Cuando mi nieto Pablo llegó del colegio, corrió hacia mí como siempre, pero cuando choqué con la mesa del centro porque no calculé bien la distancia, se rió a carcajadas. «La abuela zombie ataca de nuevo», gritó, imitando mis movimientos torpes. Lucía se unió a la risa desde la cocina. «Pablo tiene razón. Pareces un zombie, Consuelo. A ver si te compras unas gafas nuevas». Iker no dijo nada, pero su silencio era peor que las burlas. Era la confirmación de que mi dolor no merecía ni siquiera un comentario. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé despierta en la oscuridad. Una oscuridad que ahora era literal en el 50% de mi mundo. Y por primera vez en mi vida, deseé morirme. No de manera dramática, no con dolor, solo deseé desaparecer, evaporarme, dejar de ser una molestia para la gente que se suponía que me amaba. Pero al día siguiente, algo cambió. Fue la señora Remedios, mi vecina del Tredove, quien tocó mi puerta a media mañana. «Consuelo, hija, te vi ayer en el portal y me pareció que andabas rara. ¿Estás bien?» Y me eché a llorar. Le conté todo, la vista perdida, la indiferencia de mi familia, el miedo que tenía de quedarme completamente ciega sin que nadie me ayudara. La señora Remedios, que vivía con una pensión de viudedad de 400 euros, me agarró del brazo y me dijo: «Nos vamos al hospital ahora mismo. Yo te llevo». «Oh, pero Remedios, no tengo dinero para...». «El dinero lo conseguimos después. Primero, la salud». Y me llevó. Ella, que apenas podía pagar sus propias medicinas, pagó mi consulta de urgencias. 60 euros que representaban casi una semana de su comida. En el hospital, el médico me examinó con esa expresión grave que usan los doctores cuando las noticias no son buenas. «Señora Herrera, ha sufrido una hemorragia retiniana severa. Ha perdido la visión completa del ojo izquierdo. Si hubiera venido hace una semana, tal vez hubiéramos podido hacer algo. Si hubiera venido hace una semana. Si mi familia me hubiera tomado en serio. Si alguien me hubiera escuchado cuando dije que no veía bien. ¿Hay alguna posibilidad de recuperación?», pregunté, aferrándome a un hilo de esperanza. «Lo siento, señora. El daño es irreversible. Salí del hospital con un parche en el ojo, instrucciones médicas para cuidar el ojo derecho, y una rabia que nunca había sentido en mis 67 años de vida. Cuando llegué a casa, encontré a Iker viendo la televisión, comiendo de una bolsa de patatas fritas que yo había comprado esa mañana para toda la semana. «¿Dónde andabas?», me preguntó sin voltear a mirarme. «Perdiendo la vista para siempre», le respondí, mostrándole el parche. Por primera vez en días, me miró. Pero no vi preocupación, vi molestia. «¿Y ahora qué? ¿Vas a andar por la casa chocando con todo como una inválida?». En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era mi corazón, no era mi alma. Era el último hilo que me conectaba con la mujer que había sido durante 43 años. La mujer que justificaba todo, que perdonaba todo, que sacrificaba todo. Esa mujer murió ahí mismo, en mi sala, delante de mi televisor, mientras mi hijo me preguntaba si iba a ser una molestia mayor de la que ya era. «Iker», le dije con una voz que no reconocí como mía, «quiero que mañana empieces a buscar otro sitio donde vivir». Se rió. Pensó que era una broma. «¿Qué dices, mamá? No seas dramática». «Digo que ya no quiero compartir mi casa con gente que celebra mi sufrimiento». «Venga ya, no seas exagerada. Nadie celebra nada». Fui a la cocina, saqué un vaso de agua y me senté frente a él. «Iker, cuando perdí la vista esta mañana, tu hijo se rió. Tu esposa se burló. Tú me preguntaste quién iba a pagar el médico.
Cuando volví con la noticia de que nunca voy a volver a ver por este ojo, tu primera reacción fue preguntarme si iba a ser un estorbo. Se quedó en silencio por primera vez en meses. Una vecina que apenas me conoce pagó mi consulta médica. Una mujer con menos dinero que nosotros se preocupó más por mi salud que mi propio hijo. Mamá, yo... No, lo interrumpí. Ya no. Y por primera vez en 43 años, vi miedo en los ojos de mi hijo. Miedo de que su cajero automático hubiera decidido cerrarse para siempre. La reacción de Iker fue inmediata y predecible. Pánico disfrazado de indignación. ¿Estás loca, mamá? ¿Dónde se supone que nos vamos a ir? ¿Con qué dinero? Me quedé sentada en mi silla, con el parche en el ojo, mirándolo fijamente con mi ojo bueno. Por primera vez en décadas, no sentí la necesidad automática de justificarme, de explicar mis decisiones, de suavizar mis palabras para no herir los sentimientos de mi hijo adulto de 43 años. Eso no es mi problema, Iker. Se quedó boquiabierto, como si hubiera blasfemado en una iglesia. ¿Cómo que no es tu problema? Soy tu hijo. Los hijos se preocupan cuando sus madres pierden la vista. Los hijos no preguntan quién va a pagar el médico cuando su madre se está quedando ciega. Lucía apareció en la sala como una tormenta. Había llegado del trabajo, y obviamente Iker ya le había contado la conversación por WhatsApp, porque venía con la artillería pesada preparada. Consuelo, no puedes hacer esto, me dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería manipularme. Somos familia. Las familias se apoyan en los momentos difíciles. Me reí. Me reí por primera vez en meses, y el sonido salió áspero, amargo, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. ¿Apoyo? ¿Llamáis apoyo a reíros cuando no puedo ver? ¿Llamáis apoyo a preguntarme quién va a pagar mis medicinas mientras vivís gratis en mi casa? Ay, por favor. Lucía puso los ojos en blanco con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años. No seas victimista. Todos tenemos problemas. No puedes echarnos a la calle porque tengas un mal día. Un mal día. Repetí sus palabras lentamente, saboreando la crueldad casual con la que había resumido mi ceguera permanente. ¿Perder la vista para siempre es un mal día, Lucía? Bueno, es que... ya sabes lo que quiero decir. No, no lo sé. Explícamelo. Se removió incómoda. Estaba acostumbrada a que yo me disculpara, a que yo cediera, a que yo fuera la primera en suavizar las tensiones para mantener la armonía familiar. Luke, Consuelo. Cambió de táctica, adoptando un tono condescendiente que usaba cuando hablaba con Pablo. Entiendo que estés asustada por lo del ojo. Es normal, pero no puedes tomar decisiones importantes cuando estás alterada emocionalmente. ¿Alterada emocionalmente? La miré fijamente. Estudié su cara perfectamente maquillada, su ropa cara que yo había pagado indirectamente, sus uñas recién hechas mientras las mías estaban rotas de tanto trabajar en casa. Lucía, llevo 6 meses alimentándoos, pagando vuestras facturas, limpiando vuestra suciedad, cuidando a vuestro hijo y aguantando vuestros desprecios. Hoy perdí la vista definitivamente y vosotros os habéis reído. No estoy alterada emocionalmente. Estoy lúcida por primera vez en años. Iker intervino con desesperación creciente. Mamá, no puedes hacer esto. Pablo es tu nieto. ¿Vas a echar a tu propio nieto a la calle? Ahí estaba. La carta que sabía que iban a jugar. El chantaje emocional del niño. Pablo no es responsable de las decisiones de sus padres. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero tampoco es mi responsabilidad mantener a una familia que me trata como si fuera invisible. Pues claro que eres invisible, explotó Lucía, mostrando por fin su verdadera cara. Eres una vieja amargada que no hace más que quejarse. Nadie te hace caso porque no dices nada interesante. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Iker la miró horrorizado. Incluso él se dio cuenta de que su esposa había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Lucía, murmuró. ¿Qué? Es la verdad. Está ahí todo el día suspirando y quejándose como si fuera la única persona del mundo con problemas. Mi madre tenía 80 años y nunca se quejaba tanto. Me levanté lentamente de la silla. Mi ojo bueno se había convertido en un láser que la atravesaba sin piedad.
Tu madre tenía 80 años y 5 hijos que se turnaban para cuidarla. Tu madre tenía 80 años y nietos que la visitaban porque querían, no porque necesitaran dinero. Tu madre tenía 80 años y una pensión que nadie le robaba para pagar caprichos ajenos. Lucía palideció. Yo no he robado nada. ¿No? ¿Quién pagó tus fundas dentales? ¿Quién pagó la fiesta de cumpleaños de Pablo el año pasado? ¿Quién ha estado pagando la guardería mientras tú ibas al gimnasio en las mañanas? No respondió. Tienes razón en una cosa, Lucía. Soy invisible. Invisible para la gente que se supone que me ama. Pero ¿sabes qué? Los cajeros automáticos también son invisibles hasta que se quedan sin dinero. En ese momento, Pablo apareció en la sala, mi nieto de 8 años, con su uniforme del colegio arrugado y esa expresión confusa que ponen los niños cuando sienten que los adultos están discutiendo por cosas que no entienden. Abuela, ¿por qué tienes un parche como los piratas? Se me ablandó el corazón. Pablo era lo único puro en esta familia, lo único que no estaba contaminado por la codicia y la manipulación de sus padres. Me agaché hasta quedar a su altura, porque ya no puedo ver por este ojo, cariño. ¿Te duele? Un poco. ¿Los doctores no pueden arreglarlo? No, Pablo. Algunos daños no se pueden arreglar. Iker se acercó rápidamente y tomó a Pablo del brazo. Ven, campeón, vamos a tu habitación. Los mayores tenemos que hablar. ¿La abuela va a estar bien? Pablo me miró con esos ojos grandes y preocupados que me recordaron, por un momento doloroso, a Iker cuando era pequeño, antes de que aprendiera que el amor se puede comprar y vender. La abuela va a estar perfectamente, mi amor, le dije, acariciándole la mejilla. Va a estar mejor que nunca. Cuando Iker se llevó a Pablo, Lucía volvió a la carga, pero ahora con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Consuelo, por favor, reconsidera esto. Sé que he dicho cosas horribles, pero estoy estresada con el trabajo, con Pablo, con todo. No lo decía en serio. ¿Cuál de todas las cosas horribles que me has dicho durante 6 meses no decías en serio, Lucía? ¿Las veces que dijiste que era demasiado dramática cuando me dolía algo? ¿Las veces que te reíste cuando me caía? ¿Las veces que me dijiste que era una carga? Yo nunca dije que fueras una carga. No con esas palabras exactas. Pero me lo dijiste cada vez que suspirabas cuando te pedía algo. Me lo dijiste cada vez que ponías los ojos en blanco cuando hablaba. Me lo dijiste cada vez que hacías planes que no me incluían en mi propia casa. Iker volvió a la sala con una expresión que no había visto en años. Miedo genuino. Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. ¿Cómo vas a arreglar mi ojo, Iker? No puedo arreglar tu ojo, pero podemos cambiar. Podemos ser mejores. Lo miré durante un largo momento. Vi al hombre de 43 años que era, pero también vi al niño de 5 años que lloraba cuando se lastimaba y solo mi abrazo podía consolarlo. Iker, ¿sabes cuántas veces me has prometido que ibas a cambiar durante los últimos 20 años? Se quedó en silencio. ¿Sabes cuántas veces me has prometido que me ibas a devolver el dinero que te he prestado? Siguió en silencio. ¿Sabes cuántas veces me has dicho que me querías solo cuando necesitabas algo? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me llegaban al corazón como antes. Tenéis una semana para encontrar otro sitio, dije con una firmeza que no sabía que poseía. Y no es negociable. Mamá, la conversación se acabó, Iker. Buenas noches. Y por primera vez en 6 meses, subí a mi habitación sin limpiar la cocina, sin recoger sus cosas, sin asegurarme de que tuvieran todo lo que necesitaban. Por primera vez en décadas, me fui a dormir pensando solo en mí misma. Desperté a las 7 de la mañana del día siguiente con algo que no había sentido en meses. Silencio. No el silencio forzado de una casa donde todos te ignoran. No el silencio tenso de personas que caminan de puntillas alrededor de tus sentimientos. Silencio real. Silencio mío. Me quedé en la cama unos minutos extra, algo que no había hecho en años. Siempre había sido la primera en levantarme para preparar desayunos, planchar uniformes del colegio, asegurarme de que todo el mundo tuviera lo que necesitaba antes de salir por la puerta. Pero esta mañana, por primera vez en décadas, nadie me necesitaba. Y la sensación era liberadora. Bajé a la cocina y me encontré con Iker sentado en la mesa,
con el portátil abierto y varias páginas web de alquiler de pisos en la pantalla. Tenía ojeras y el pelo revuelto, como si hubiera pasado la noche sin dormir. «Buenos días», le dije, dirigiéndome directamente a la cafetera. «Mamá, he estado buscando pisos toda la noche», me dijo con voz cansada. «Todo está carísimo. Los que podemos permitirnos están en barrios horribles, y los que están bien nos piden 3 meses de fianza». Me serví el café tranquilamente. Antes, esa información me habría hecho sentir culpable inmediatamente. Me habría hecho dudar de mi decisión, buscar maneras de ayudar a solucionar su problema. Pero ahora, con mi ojo izquierdo tapado y mi dignidad recién recuperada, solo pensé, «Y ese problema es tuyo, no mío. ¿Has probado a pedir un préstamo en el banco?», le sugerí, sentándome frente a él con mi taza. «¿Con qué aval? No tengo ingresos fijos desde hace 2 años. Podrías buscar trabajo». Se quedó mirándome como si le hubiera sugerido que se fuera a vivir a Marte. «Mamá, no es tan fácil. El mercado laboral está muy complicado para gente de mi edad. Iker, tienes 43 años, no 70. Y hay trabajos. Tal vez no sean el trabajo de tus sueños, pero hay trabajos. ¿Qué quieres que haga? ¿Que trabaje en un supermercado?». La ironía de su pregunta me golpeó como una bofetada. Durante 40 años, yo había trabajado en una fábrica, en oficinas de limpieza. Había vendido productos por catálogo. Había cuidado niños ajenos para pagar sus gastos de universidad. Había hecho todos los trabajos indignos que él ahora rechazaba. «Si es necesario, sí», le respondí con una calma que lo descolocó completamente. «Pero mamá...». «Iker, esta conversación se acabó. Tienes 6 días». Se levantó de la mesa con dramatismo adolescente y se fue dando un portazo. A los 10 minutos, escuché su coche salir del garaje a toda velocidad. Y entonces pasó algo extraordinario. Me quedé sola en mi casa. Completamente sola. Por primera vez en 6 meses, no había nadie esperando que limpiara su desastre, que cocinara su comida, que solucionara sus problemas. Caminé por mi casa como si fuera nueva. Fui a la sala y me senté en mi sofá, sin tener que apartar ropa sucia o platos vacíos. Fui a la cocina y abrí mi nevera, viendo comida que nadie había tocado sin permiso. Subí a mi habitación y abrí mi armario, donde mis cosas seguían ordenadas como a mí me gustaba. Era como si hubiera estado viviendo en casa de unos extraños y de repente recordara que era mía. Me vestí con calma, eligiendo ropa que no había usado en meses porque siempre estaba con la bata limpiando o cocinando. Me puse un vestido azul que Antonio me había regalado para nuestro aniversario número 20, cuando todavía creía en los finales felices y en las familias que se cuidan mutuamente. Salí a la calle sin prisa, sin destino fijo, solo por el placer de caminar a mi propio ritmo. Madrid me recibió con un sol tímido de octubre y esa brisa fresca que siempre me había gustado. Caminé por mi barrio como si lo viera por primera vez. Me detuve en el mercado de Carabanchel, donde había comprado durante años, pero ahora lo miraba diferente. «Buenos días, Consuelo», me saludó Paco, el frutero que me conocía desde hace décadas. «¿Cómo andas?». Por primera vez en meses, alguien me preguntaba cómo estaba sin querer algo a cambio. «Bien, Paco, mejor que bien». «Me alegro, hija. Te veo distinta». «¿Nuevo corte de pelo?». Me reí. No era el pelo. Era yo. Algo así. Compré solo lo que necesitaba para mí. Tomates para una ensalada, pescado fresco para la cena, un trozo de queso manchego que siempre me había gustado, pero que nunca compraba porque era muy caro para 4 personas. Por primera vez en años, mi cesta de la compra reflejaba mis gustos, no las demandas de una familia que me trataba como empleada doméstica gratuita. Cuando llegué a casa, Lucía estaba en la cocina, hablando por teléfono con alguien. Cuando me vio entrar, colgó rápidamente. «¿Dónde estabas?», me preguntó con un tono que pretendía ser casual, pero sonaba controlador. «De compras». «¿Y qué has comprado?». Le mostré las bolsas. Lucía revisó el contenido con el ceño fruncido. «¿Solo esto? ¿Y para nosotros qué?». La miré con una expresión que debió de ser nueva, porque retrocedió un paso. «Lucía, vosotros ya no vivís aquí. Sois huéspedes temporales con fecha de caducidad. Vuestras comidas son vuestro problema. Pero siempre has cocinado para todos».
Siempre había hecho muchas cosas que ya no voy a hacer. Pasé junto a ella y fui a mi habitación. Por primera vez en meses, cerré la puerta con llave. Me senté en mi cama y abrí el cajón de la mesita de noche donde guardaba mis cosas más personales. Ahí estaba mi libreta bancaria, que no había revisado en meses porque siempre estaba demasiado ocupada cuidando a otros. Los números me sorprendieron. Tenía más dinero del que recordaba. No mucho, pero sí más de lo que pensaba. Al no tener que mantener a 4 personas durante una semana, mi pensión había respirado un poco. Saqué mi teléfono móvil, ese modelo básico que tenía desde hace años porque no necesitaba más. Marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca había llamado. ¿Diga? Hola, soy Consuelo Herrera. Llamé hace unos meses preguntando por las clases de pintura para principiantes. Ah, sí, Consuelo. Me acuerdo perfectamente. ¿Sigues interesada? Muy interesada. Perfecto. Tenemos un grupo que empieza los martes y jueves por la mañana. Son 15 euros por clase, materiales incluidos. 15 euros por clase. Antes me habría parecido un lujo imposible. Ahora sabía que era el precio de 2 paquetes de cigarrillos de Iker. Me apunto. ¡Estupendo! ¿Puedes venir mañana para conocer el taller? Estaré ahí. Colgué el teléfono y me quedé mirando el calendario de mi mesita de noche. Martes y jueves por la mañana. Clases de pintura. Para mí. Cuando fue la hora de cenar, bajé a la cocina y preparé una tortilla francesa para una persona. La comí en silencio, saboreando cada bocado, viendo las noticias en la televisión sin que nadie cambiara de canal, sin que nadie me interrumpiera con quejas o demandas. Iker llegó alrededor de las 9, con aspecto derrotado. Mamá, necesitamos hablar. No, Iker, tú necesitas hablar. Yo necesito vivir en paz. Por favor, solo 5 minutos. Lo miré durante un momento largo. Había algo diferente en su postura, en su voz. Por primera vez en años, parecía humilde. 5 minutos. Accedí. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina donde habíamos desayunado juntos durante su infancia, donde le había ayudado con los deberes del colegio, donde habíamos tenido miles de conversaciones que ahora me parecían de otra vida. He estado pensando en lo que dijiste ayer. Y tienes razón. No dije nada. Las disculpas de última hora me las sabía de memoria. He sido un mal hijo. Lucía ha sido injusta contigo. Nos hemos aprovechado de tu bondad. Seguí en silencio. Pero mamá, somos familia. Eso tiene que contar para algo. Respiré profundamente antes de responder. Iker, durante 43 años, he creído que ser familia significaba que yo tenía que dar todo, y vosotros tenías derecho a recibir todo. Ahora sé que estaba equivocada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la familia real funciona en los dos sentidos. La familia real se preocupa cuando alguien pierde la vista. La familia real no pregunta quién va a pagar el médico cuando alguien se está muriendo de dolor. Se quedó callado mirando sus manos. Tienes 5 días, le dije levantándome de la mesa. Esa noche dormí mejor que en años. Sin interrupciones, sin preocupaciones ajenas, sin el peso de ser responsable de la felicidad de todo el mundo, excepto de la mía. Por primera vez en décadas, soñé conmigo misma, y en el sueño, tenía 2 ojos que funcionaban perfectamente. El viernes por la noche, 3 días antes del plazo que les había dado, llegué a casa después de mi segunda clase de pintura, y me encontré con una emboscada. No solo estaban Iker y Lucía esperándome en la sala, también estaba mi cuñada Carmen, la hermana de Antonio que siempre había opinado sobre mi vida, sin que nadie se lo pidiera. Estaba sentada en mi sofá como si fuera la reina de Inglaterra, con esa expresión de superioridad moral que adoptaba cada vez que iba a poner a alguien en su lugar. «Consuelo, siéntate», me ordenó Carmen antes de que yo pudiera ni siquiera quitarme el abrigo. «Tenemos que hablar contigo». «No, Carmen, no tenemos que hablar de nada. Esta es mi casa y no recuerdo haberte invitado». Iker se levantó rápidamente. «Mamá, por favor. Carmen vino porque está preocupada por ti». «Todos estamos preocupados». Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Preocupados? ¿Desde cuándo? Carmen se acomodó en el sofá y sacó su artillería pesada. «Consuelo, Iker me ha contado lo que estás haciendo.
Echar a tu propia familia a la calle porque tienes problemas con la vista. Tu hermano Antonio debe estar revolviéndose en su tumba. La mención de mi difunto marido fue como recibir una bofetada. No te atrevas a usar el nombre de Antonio para manipularme, Carmen. No te estoy manipulando. Te estoy abriendo los ojos. Bueno, el ojo que te funciona, añadió con una sonrisita cruel que pretendía ser graciosa. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Perdón, dijo Carmen con una falsa sonrisa. Ha sido un chiste de mal gusto. Pero tienes que entender que lo que estás haciendo está mal, Consuelo. Los hijos necesitan el apoyo de sus madres, especialmente en momentos difíciles. ¿Y las madres no necesitan el apoyo de sus hijos cuando se están quedando ciegas? Lucía intervino con lágrimas preparadas de antemano. Consuelo, yo sé que he cometido errores. Sé que a veces digo cosas sin pensar, pero estoy intentando cambiar. Dame una oportunidad de demostrártelo. ¿Cómo cuándo? ¿Perdón? ¿Cuándo vas a demostrarme que has cambiado? Porque llevas 3 días durmiendo en mi casa desde que te dije que os fuerais, y no has cambiado nada. Sigues dejando tus platos sucios en el fregadero. Sigues usando mi lavadora sin preguntar. Sigues actuando como si esta fuera tu casa. Carmen volvió a tomar la palabra. Consuelo, eres una mujer de 67 años. ¿Qué vas a hacer sola en esta casa tan grande? ¿Con qué dinero vas a mantenerla? Tu pensión no te da para vivir sola. Mi pensión me daba para mantener a 4 personas hasta hace una semana. Creo que podré arreglármelas para mantener a una. Pero piensa en Pablo, intervino Iker jugando su carta más baja. ¿Vas a privar a tu nieto de su abuela? ¿Vas a romper la familia por un capricho? Me levanté y fui hasta la vitrina donde guardaba las fotos familiares. Saqué una que llevaba ahí desde hacía 5 años. Pablo y yo en el Parque del Retiro, el día que cumplió 3 años. En la foto, él me abraza, y yo sonrío genuinamente. Éramos felices. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que Pablo me abrazó sin que vosotros se lo pidierais? Les pregunté, mostrándoles la foto. No respondieron. Hace 4 meses. Desde entonces, cada vez que viene a saludarme, vosotros le decís, dale un beso a la abuela, o abraza a la abuela, como si fuera una obligación, como si yo fuera un trámite tedioso en su día. Dejé la foto encima de la mesa con cuidado. Un niño de 8 años no abraza por obligación a alguien que quiere. Abraza porque siente cariño genuino. Si Pablo ha dejado de abrazarme espontáneamente, es porque ha aprendido de vosotros que yo soy alguien a quien se tolera, no alguien a quien se quiere. Lucía sollozó más fuerte. Eso no es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces habéis hablado mal de mí delante de él? ¿Cuántas veces le habéis dicho que la abuela es pesada, que la abuela se queja mucho, que la abuela es exagerada? Iker bajó la mirada. Tenía mi respuesta. Carmen intentó retomar el control de la conversación. Mira, Consuelo, entiendo que estés dolida, pero esto se puede arreglar. Solo necesitas ser un poco más flexible. ¿Flexible? Sí. Entender que los jóvenes tienen una manera diferente de expresar el cariño, que a veces parecen desagradecidos, pero en el fondo te quieren. Me acerqué a Carmen hasta quedar frente a ella. Carmen, tu hermano murió hace 8 años. Durante estos 8 años, ¿cuántas veces me has invitado a cenar en tu casa? Bueno, Es que... ¿Cuántas veces me has llamado para preguntarme cómo estoy? Es que siempre estás con Iker. ¿Cuántas veces me has incluido en los cumpleaños familiares sin que yo tenga que preguntar si puedo ir? Carmen se quedó en silencio. ¿Y ahora vienes a mi casa a darme lecciones sobre la familia? ¿A decirme que sea flexible con gente que se ríe cuando pierdo la vista? Me dirigí hacia el mueble donde guardaba los documentos importantes. Saqué una carpeta y la puse encima de la mesa de centro, delante de los 3. ¿Sabéis qué es esto? Abrí la carpeta. Dentro había copias de todos los recibos, todas las facturas, todos los pagos que había hecho por Iker durante los últimos 10 años. Estos son 23.000 euros que he gastado en vosotros en la última década. 23.000 euros de mi pensión de jubilada. Dinero que debería haber usado para cuidar mi salud, para arreglar esta casa, para tener una vejez digna. Iker palideció. Mamá, yo no sabía que llevabas la cuenta. ¿No sabías que llevaba la cuenta? ¿O no sabías que algún día iba a sumarla? Saqué otro papel de la carpeta. ¿Y sabéis qué es esto?
Era la escritura de la casa. Esta casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. Cuando vuestro padre murió, me aseguré de que así fuera, porque intuía que algún día iba a necesitar protegerme de mi propia familia. Carmen se levantó indignada. Consuelo, no puedes pensar que tu propio hijo te iba a robar. No, Carmen. No podía pensar que mi propio hijo se iba a reír cuando perdiera la vista. Tampoco podía pensar que su esposa me iba a llamar dramática cuando me estuviera quedando ciega. Hay muchas cosas que no podía pensar y que han pasado. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. Mi barrio, mi Madrid, mi vida. Tenéis 48 horas, dije sin voltearme a mirarlos. Mamá, 48 horas para recoger vuestras cosas y encontrar otro sitio donde vivir. No puedes hacer esto, gritó Carmen. Es inhumano. Me volví hacia ella con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Inhumano, Carmen? ¿Sabéis qué es inhumano? Reírse cuando tu madre se queda ciega. Eso es inhumano. Preguntarle quién va a pagar sus medicinas mientras vives gratis en su casa. Eso es inhumano. Llamarla dramática cuando pide ayuda médica. Eso es inhumano. Cogí la foto de Pablo del parque y la guardé en mi bolso. Yo no estoy echando a nadie. Yo estoy recuperando mi dignidad. Después de 67 años, estoy eligiendo vivir sin ser invisible en mi propia vida. Iker se levantó con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, te prometo que esta vez va a ser diferente. Iker, ¿sabes cuántas veces me has hecho esa promesa exacta durante los últimos 20 años? No respondió. 17 veces. Las he contado. 17 promesas de cambio que duraron menos de un mes cada una. Me dirigí hacia las escaleras para subir a mi habitación. La conversación se acabó. 48 horas. ¿Y después qué? Me gritó Lucía con desesperación. ¿Vas a vivir sola para siempre? ¿Vas a morir sola en esta casa? Me detuve en el primer escalón y me volví hacia ella. Lucía, he descubierto algo muy interesante esta semana. Estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Yo he estado abandonada durante años, rodeada de gente que se suponía que me quería. Subí un escalón más. Ahora voy a probar qué se siente estar sola pero querida. Querida por mí misma. Y subí a mi habitación, cerré la puerta con llave, y por primera vez en 8 años, me fui a dormir sin preocuparme por si alguien más había cenado, si alguien más tenía lo que necesitaba, si alguien más era feliz. Solo me preocupé por mí, y la sensación fue revolucionaria. Se fueron un domingo por la mañana, sin despedirse, sin dar las gracias por 6 meses de techo, comida y facturas pagadas, sin reconocer ni siquiera que se habían aprovechado de mi bondad. Simplemente desaparecieron mientras yo estaba en misa. Sí, había vuelto a ir a misa, no por un despertar religioso súbito, sino porque era lo primero que había hecho solo para mí en décadas. Me gustaba el silencio de la iglesia de San Pedro del barrio. Me gustaba estar rodeada de gente que no me conocía, que no esperaba nada de mí, que me permitía ser simplemente Consuelo, no la madre de, no la abuela de, no la que paga todo. Cuando regresé a casa, encontré las llaves en la mesa de la cocina y una nota escrita con la letra de Iker. Mamá, esperamos que seas feliz con tu decisión. Cuando te canses de estar sola, ya sabes dónde encontrarnos. Ni una disculpa, ni un agradecimiento, ni siquiera un «te queremos» de despedida. Solo una predicción cruel sobre mi futuro fracaso y una puerta abierta para cuando recapacitara y volviera a ser la mujer invisible que habían conocido durante 43 años. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Luego caminé por mi casa, ahora verdaderamente mía otra vez, y por primera vez en meses, sonreí de verdad. El primer mes de mi nueva vida fue como aprender a caminar después de años de parálisis. Todo era nuevo, extraño, a veces aterrador, pero sobre todo, mío. Me despertaba cuando mi cuerpo me decía que había dormido suficiente, no cuando alguien más necesitaba que estuviera disponible. Desayunaba lo que me apetecía, no lo que quedaba después de alimentar a una familia de 4. Veía los programas de televisión que me gustaban, leía libros que había abandonado a medias durante años, escuchaba música que había olvidado que existía.
Las clases de pintura se convirtieron en el momento más esperado de mi semana. El taller estaba en una casa antigua del barrio de La Latina, con ventanales enormes que dejaban entrar una luz dorada que me recordaba por qué había querido aprender a pintar desde que era joven. La profesora se llamaba Isabel, una mujer de mi edad que había empezado a pintar después de jubilarse de su trabajo como enfermera. Tenía las manos manchadas permanentemente de pintura y una sonrisa que te hacía sentir que todo era posible. «Consuelo», me dijo durante mi tercera clase, mientras yo luchaba por capturar el color exacto de las naranjas que estábamos pintando. «No tienes que pintar lo que ves. Pinta lo que sientes». «¿Cómo pinto lo que siento con un solo ojo?», le pregunté, señalando mi parche. «¿Y cómo no vas a pintar lo que sientes precisamente por eso?», me respondió. «Tu perspectiva es única ahora. Nadie más ve el mundo exactamente como tú lo ves». Esa tarde, en lugar de naranjas, pinté mi primera obra real, un autorretrato, pero no me pinté como me veía en el espejo. Me pinté como me sentía por dentro, una mujer con un ojo tapado, pero con una sonrisa genuina, una mujer que había perdido la mitad de su vista, pero que había ganado toda su dignidad. Cuando terminé, Isabel se quedó mirando el cuadro durante un largo rato. «Esto no es el trabajo de una principiante», me dijo finalmente. «Esto es el trabajo de alguien que tiene algo real que decir». Por primera vez en años, alguien me había visto. No como madre, no como abuela, no como proveedora de servicios gratuitos, como artista, como mujer, como ser humano con valor propio. A las 6 semanas de mi liberación, algo inesperado pasó. Pablo apareció en mi puerta. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en el jardín trasero, plantando bulbos de tulipanes para la primavera siguiente. Había decidido que iba a tener el jardín más bonito del barrio, no porque alguien más fuera a disfrutarlo, sino porque yo merecía belleza en mi vida. Escuché el timbre y fui a abrir, esperando encontrar al cartero o a algún vendedor. En lugar de eso, me encontré con mi nieto de 8 años, con su mochila del colegio y los ojos rojos de haber llorado. «Hola, abuela». «Pablo», susurré, mi corazón rompiéndose y sanándose al mismo tiempo. «¿Qué haces aquí, mi vida? ¿Puedo pasar?» Lo dejé entrar y lo llevé a la cocina. Le preparé un vaso de leche con galletas, las mismas galletas de chocolate que solía comprarle cuando vivía aquí, y me senté frente a él. «¿Cómo llegaste hasta aquí?» «En el metro. Ya sé cómo llegar solo». «Pablo, tus padres deben estar preocupados». «No», me interrumpió. «Papá está trabajando y mamá está en casa de la tía Carmen. Nadie sabe que estoy aquí». «¿Y por qué viniste?» Se quedó callado un momento, moviendo las galletas en el plato sin comerlas. «Te echo de menos, abuela». Esas 4 palabras fueron como un bálsamo en heridas que no sabía que seguían abiertas. «Yo también te echo de menos, cariño. ¿Por qué no vienes a visitarnos?» «Porque es complicado, Pablo». «¿Es porque mamá y papá dicen cosas feas de ti?» Me quedé helada. «¿Qué tipo de cosas?» «Que estás loca, que eres mala, que nos echaste de la casa porque eres egoísta». Respiré profundamente. Pablo merecía la verdad, pero una versión que pudiera entender. «Pablo, ¿tú crees que soy mala?» «No. Tú siempre me compraste cosas bonitas. Tú nunca me gritabas cuando rompía algo. Tú me dejabas ayudarte a cocinar. ¿Y crees que soy loca?» «No». «Bueno, un poco loca, sí, pero loca divertida, como cuando bailabas conmigo en la cocina». Me reí a pesar de las lágrimas que empezaban a formarse en mi ojo bueno. ¿Sabes qué pasó realmente, Pablo? No. Yo me enfermé. Perdí la vista de un ojo. Y cuando pedí ayuda, nadie me ayudó. Al contrario, se rieron de mí. Pablo frunció el ceño, procesando la información. ¿Se rieron cuando estabas enferma? Sí. Eso está muy mal. Sí, está muy mal. ¿Y por eso les dijiste que se fueran? Les dije que se fueran porque una casa debe ser un lugar donde te cuiden cuando estás enferma, no donde se rían de ti. Pablo asintió con la seriedad de un adulto. Entiendo. Nos quedamos en silencio un momento, comiendo galletas y procesando conversaciones demasiado maduras para un niño de 8 años. Abuela, ¿puedo venir a visitarte a veces? Pablo, me encantaría. Pero tienes que hablar con tus padres. Yo no quiero problemas con ellos.
Ellos no tienen por qué saber. Sí tienen que saber, cariño. Porque eres su hijo, y me aman lo suficiente como para querer que seas honesto con ellos. Me miró con esos ojos grandes que me partían el corazón. ¿Tú me amas, abuela? Te amo con todo mi corazón, Pablo. Nada de lo que ha pasado cambia eso. ¿Y por qué no puedes venir a casa? Porque a veces, cuando quieres mucho a alguien, tienes que alejarte para que esa persona aprenda a valorarte. No estaba segura de si entendía completamente mi explicación, pero asintió como si fuera la cosa más natural del mundo. Se quedó conmigo 2 horas. Me contó del colegio, de sus amigos, de sus dibujos. Yo le enseñé mis pinturas y él me dijo que era la abuela más artística del mundo. Cuando se fue, después de que yo llamara a Iker para decirle dónde estaba su hijo, me quedé en la cocina sintiendo algo que no había experimentado en meses. Esperanza pura. No esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Esperanza de que las cosas fueran, por primera vez, como tenían que ser. Esa noche, me senté en mi jardín trasero, rodeada de mis plantas recién sembradas, con una taza de té y mi cuaderno de bocetos. Dibujé a Pablo comiendo galletas en mi cocina, pero también me dibujé a mí misma, una mujer de 67 años con un parche en el ojo y una sonrisa que ya no tenía que fingir. Por primera vez en mi vida, me gustaba la mujer que estaba dibujando. Por primera vez en mi vida, esa mujer era realmente yo. 6 meses después, estoy sentada en mi jardín trasero, rodeada de los tulipanes que planté el invierno pasado y que ahora florecen en colores que nunca creí que existieran. Rojos intensos, amarillos brillantes, púrpuras profundos que parecen terciopelo bajo el sol de abril. Con mi ojo bueno, veo más belleza de la que veía con 2 cuando vivía ciega emocionalmente. En la mesa de jardín tengo extendidos 3 cuadros que terminé esta semana en el taller de Isabel. Ya no pinto solo naranjas o ejercicios de principiante. Ahora pinto mi vida. Mi casa recién pintada de azul cielo, porque siempre me gustó ese color, pero nunca me atreví a usarlo. Mis manos arrugadas pero fuertes sosteniendo pinceles. Mi rostro con el parche, pero sonriendo de verdad. Isabel dice que tengo talento natural. El mes pasado me propuso exponer 3 obras en una muestra colectiva de artistas mayores de 60 años. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. La mujer que era hace un año habría dicho, no, ¿quién va a querer ver mis garabatos? Pero la mujer que soy ahora sabe que su arte vale porque viene de un lugar auténtico. Pablo viene a visitarme cada 2 sábados. Ha sido nuestro acuerdo secreto durante 3 meses. Iker y Lucía todavía no lo saben, y parte de mí se siente culpable por eso. Pero la parte más fuerte de mí entiende que algunas relaciones necesitan protegerse de las toxinas familiares para poder florecer. El sábado pasado, Pablo me trajo un dibujo que había hecho en el colegio. Era nuestra casa, pero pintada de azul como la tengo ahora, con un jardín lleno de flores y 2 figuras en la puerta. Él y yo, los 2 sonriendo. En la esquina había escrito con su letra de niño, «La casa donde soy feliz». Lloré cuando lo leí. Pero fueron lágrimas buenas, de las que limpian en lugar de lastimar. Me contó que sus padres habían encontrado un piso pequeño en Getafe, que su papá por fin había conseguido trabajo en una empresa de seguros, que su mamá se quejaba todo el tiempo de lo caro que está todo y de lo mucho que extrañaba la comodidad de casa de la abuela. No sentí satisfacción vengativa al escucharlo. Solo sentí nada. Como cuando escuchas noticias de gente que conociste hace mucho tiempo pero que ya no forma parte de tu vida emocional. ¿Tú los extrañas, abuela?, me preguntó Pablo con esa curiosidad pura que tienen los niños. Extraño al padre que tu papá era cuando tenía tu edad. Le respondí con honestidad. Extraño los domingos cuando éramos una familia que se cuidaba mutuamente. Pero no extraño ser invisible en mi propia casa. ¿Qué es ser invisible? Es cuando la gente que vive contigo actúa como si no existieras hasta que necesitan algo. Pablo asintió con la sabiduría de los 8 años. Como cuando mamá y papá me ignoran hasta que necesitan que esté callado para ver la tele. Me partió el corazón que un niño tan pequeño ya entendiera esa dinámica, pero me alegró saber que tenía palabras para identificarla. Exacto, cariño. Pero tú nunca vas a ser invisible para mí. Tú siempre vas a ser importante para la abuela. ¿Tengas algo que ofrecer o no?
La semana pasada sucedió algo que no esperaba. Iker me llamó. No había sabido nada de él desde que se mudaron, excepto por las historias que Pablo me contaba durante nuestras tardes secretas. Cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, mi primera reacción fue no contestar, pero la curiosidad pudo más. Hola, mamá. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más cansada. Hola, Iker. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bueno, estamos pasando por una época complicada. Ahí estaba, la razón de la llamada. No había cambiado nada. Lo siento mucho, le dije, y lo decía en serio. No me alegraba que estuviera mal, pero tampoco era mi problema que solucionar. Mamá, quería preguntarte, ¿podrías prestarnos algo de dinero? Solo hasta que me paguen el primer sueldo. Es que el piso nuevo es más caro de lo que pensábamos y... No, Iker. Silencio al otro lado de la línea. ¿No? No. Pero mamá, es solo... Iker, no voy a prestarte dinero. No voy a pagarte facturas. No voy a solucionarte problemas. Eso se acabó. ¿Ni siquiera vas a preguntarme cuánto necesito? No necesito saber cuánto necesitas para saber que mi respuesta es no. Otro silencio largo. ¿Estás enfadada conmigo? La pregunta me sorprendió por su ingenuidad. No, Iker, no estoy enfadada. El enfado requiere expectativas. Yo ya no tengo expectativas sobre ti. Eso duele, mamá. ¿Sabes qué duele más? Perder la vista mientras tu hijo se pregunta quién va a pagar el médico. Colgó sin despedirse. No me sentí mal. Me sentí libre. Libre de la esperanza tóxica de que algún día iba a cambiar. Libre de la responsabilidad de arreglar problemas que no eran míos. Libre de sentirme culpable por poner límites que debería haber puesto hace décadas. Ayer, mientras regaba mis tulipanes, mi vecina Remedios se acercó a la valla que separa nuestros jardines. Consuelo, te veo muy bien últimamente, me dijo con esa sonrisa cálida que siempre tenía. Me siento muy bien, Remedios. Se te nota. Tienes otra cara, otra energía. Es que he aprendido algo importante. ¿Qué? Que cuidar de uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Remedios asintió como si hubiera estado esperando años a que yo llegara a esa conclusión. ¿Sabes qué me dijo mi difunto marido una vez? Me preguntó. Me dijo, Remedios, no puedes dar de beber a otros si tu propio pozo está seco. Tenía razón. El tuyo estuvo seco durante años, hija. Me alegro de que por fin le hayas dado tiempo para llenarse otra vez. Esta mañana, mientras desayunaba en mi cocina silenciosa pero no solitaria, recibí una llamada inesperada. Era una periodista del diario local. Al parecer, Isabel había hablado de mí y de mi historia para un artículo sobre el arte como terapia en la tercera edad. Señora Herrera, me gustaría entrevistarla. Su profesora dice que su caso es extraordinario. Empezar a pintar a los 67 años después de una crisis familiar, convertir el dolor en arte, creo que es una historia que podría inspirar a muchas mujeres. ¿Inspirar? Sí. Mujeres que se sienten invisibles en sus propias familias. Mujeres que han dado todo y no han recibido nada. Mujeres que creen que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Acepté la entrevista sin dudarlo. Si mi historia puede ayudar a una sola mujer a entender que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí misma, entonces vale la pena contarla. Mientras escribo estas palabras en mi diario, con el sol de la tarde entrando por la ventana de mi habitación y mis cuadros colgados en las paredes como recordatorios de quién soy ahora, puedo decir algo que no había podido decir en décadas. Soy feliz. No feliz a pesar de estar sola. Feliz porque estoy acompañada de la persona más importante de mi vida, yo misma. No feliz a pesar de haber perdido la vista de un ojo. Feliz porque he ganado perspectiva sobre lo que realmente importa. No feliz a pesar de haber perdido a mi familia. Feliz porque he encontrado mi dignidad. El amor real no se mendiga. No se compra con sacrificios. No se mantiene con silencio ante el maltrato. El amor real se da libremente y se recibe con gratitud. Y si alguien no puede darte amor real, es mejor estar sola que estar acompañada de amor falso. Yo elegí estar sola, y descubrí que no estaba sola para nada. Estaba, por primera vez en mi vida, en muy buena compañía. Una pregunta para ti que me escuchas. ¿Alguna vez has sentido que eres invisible en tu propia familia? ¿Que das todo y no recibes el respeto que mereces?
Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida, y tal vez la tuya sea la próxima en transformarse.